Muy bien, comenzamos a buscar dentro de la indicación bíblica este escalón que habla acerca de una iglesia modelo y en esa iglesia modelo una conducta modelo. Hemos estado mirando a través de la Escritura la historia de esta iglesia en Tesalónica, una iglesia fiel, una iglesia que tenía un ejemplo tan grande, tan inmenso, tan importante, que el apóstol Pablo no había podido dejar de olvidar aquella obra de fe, aquel trabajo de su amor y aquella constancia en la esperanza. Era la característica de una iglesia que seguía creciendo, que seguía evolucionando, que seguía los pasos del Señor y que seguía predicando la bendita palabra eterna del Evangelio. En esta hora queremos abrir la palabra en la última indicación que tiene esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y allí poder leer las siguientes indicaciones que vamos a estar comentando, que vamos a estar hablando, que las vamos a estar difundiendo para que podamos tenerla en nuestro corazón y también la podamos aplicar en la práctica en cada una de nuestras iglesias. Dice la Biblia, la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y presiden en el Señor y os amonestan. Primera Tesalonicenses, el capítulo número 5, el versículo número 12. Allí el apóstol comienza una serie de exhortaciones. El apóstol allí va a comenzar una serie de explicaciones acerca de la conducta, acerca de la indicación, acerca de la forma de conducirse que debían tener los cristianos. Dice la Biblia: también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Sigue diciendo la palabra en el capítulo número 5, versículo número 16 de Primera Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y dice: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Esta es la porción que quisiéramos compartir en esta hora. Esta es la porción que cierra el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia tan bendecida, una iglesia que fue ejemplo, una iglesia que se extendió, una iglesia que habló acerca de lo importante que era la congregación, siendo ejemplo, predicando la palabra, sirviendo al Señor, esperando la venida del Señor Jesucristo. Esta iglesia es una iglesia que va a reconocer la obra del apóstol Pablo, la obra misionera, y cómo toda iglesia necesita tener una visión renovada de la obra misionera, de sus necesidades, de la visión que debe tener la obra misionera, de estimular a los jóvenes, a los matrimonios jóvenes a levantarse para ocupar los lugares que otras personas van dejando, y entonces es muy importante
que la iglesia tenga una visión misionera. Pero como toda la carta también, la base de una iglesia modelo está dada en un creyente modelo. Y el creyente modelo que habla esta carta y lo que lo enseña esta carta y lo que indica esta carta es que la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, dice la Biblia, es nuestra santificación para que nos apartemos de todo pecado. La iglesia modelo no se puede fundar de otra manera. La iglesia modelo no puede existir de otra manera que no sea el creyente santificado, el creyente apartado del mal, el creyente rendido en la cruz de Cristo, el creyente que está postrado ante la cruz de Cristo y que es consagrado día tras día a la cruz por la palabra eterna de Dios. Pero también estuvimos viendo el escalón de la convicción de una iglesia modelo. Y la convicción de una iglesia modelo es tener es tener la visión renovada de que el Señor pronto vuelve a buscar a su iglesia. Es la esperanza de todo creyente, es la esperanza que nos anima, que nos alienta de lo que el mismo Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy a preparar lugar para vosotros. Pero termina esta iglesia modelo hablándonos de varias indicaciones que tiene la conducta modelo de un cristiano, de un creyente y de una iglesia. Termina hablándonos de varias indicaciones que el apóstol Pablo va a dejar para que sean marcas importantes en la vida de cada creyente que ocupa un lugar en la iglesia que trabaja. Sabemos que la iglesia que trabaja tiene 5 pilares. Muy importante que los conozcamos, muy importante que los repitamos, que los resaltemos en nuestras vidas cristianas. El primer pilar importante que la iglesia de Cristo tiene es el pilar de la predicación del Evangelio. La palabra griega es kerigma, es proclama en voz en cuello, es la forma de predicar a otros del bendito mensaje del Evangelio, de las benditas verdades que tiene el cielo, del perdón completo de nuestros pecados, de que la ley nos condenaba, que la ley no permitía que pudiésemos entrar a la presencia de Dios, que la ley nos hacía partícipes de una condena permanente, y sin embargo el Señor Jesucristo vino para ocupar nuestro lugar, para justificarnos delante del mismo Dios, hacernos justos, como si nunca hubiésemos pecado y podernos presentar delante de Él a través de la fe, recibiendo toda la gracia, todo el perdón, toda la salvación eterna del alma, y por eso es la proclama más importante que debe tener la iglesia. El querigma, la proclama, la voz en cuello del mensaje eterno de salvación. El segundo fundamento que tiene la iglesia local, es la enseñanza, el discipulado. La palabra griega didaké es la palabra que nos enseña y nos lleva a interpretar de que todo aquel que nace de nuevo necesita desarrollar conocimientos, necesita ser atendido, y verdaderamente necesitamos más discipulados en la iglesia local. Es decir, la enseñanza personal, es decir, la enseñanza que va llevando a un niño a desarrollarse, a complementarse, a conocer las verdades divinas. Por eso es que toda iglesia necesita discipuladores. Todos necesitamos ser discipuladores. Dice que toda iglesia que crece es aquella que tiene un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Todos necesitamos tener un Pablo, porque en la iglesia necesitamos siempre estar aprendiendo. Nadie
de los que podemos ir a la iglesia, decimos, bueno, ya lo sé todo, ya lo comprendí todo, ya lo conozco todo, sino que siempre necesitamos a alguien que nos esté marcando la verdadera y gloriosa palabra de Dios. Esa es la enseñanza bíblica que necesitamos todos para crecer. Pero también necesitamos un Bernabé, porque Bernabé fue uno de los hermanos más responsables de la iglesia primitiva, uno de los ancianos de la iglesia primitiva, donde muchos fueron a rendir cuenta de lo que habían hecho, a rendir cuenta de los viajes misioneros. Y nosotros necesitamos rendir cuentas. Es decir, todas nuestras capacidades se mejoran cuando rendimos cuenta. Todas nuestras capacidades se mejoran cuando podemos traer y rendir las cuentas de las que hemos hecho a través de este año, a través de los años, a través del servicio, a través de los viajes misioneros, y por eso nos edifica poder estar unidos a esa iglesia modelo. Pero en tercer lugar, no solamente que necesitamos a alguien que nos enseñe, no solamente que necesitamos a alguien rendir cuentas, sino también necesitamos a alguien para enseñar, un Timoteo. Todos necesitamos enseñar verdades. Y por más simples que sean, y por más poco tiempo que tengamos de creyentes, siempre va a estar una persona que necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestro discipulado. Es por eso que resumimos este punto, este fundamento que tiene la iglesia modelo con esta que habla la Biblia, discipulado. Porque lo primero que dijo el Señor, id y haced discípulos. Id y haced discípulos es uno de los fundamentos de la iglesia local. La tercera enseñanza es la enseñanza de la adoración. No solamente de la enseñanza de la predicación, no solamente de la enseñanza del discipulado, sino de la adoración, de la música, de lo que nosotros vamos a abrir el corazón. Es verdad que la vida cristiana es una vida de adoración, porque ¿qué es adorar? Es pensar en Dios, es admirarlo a Dios, es acercarse a Dios. Y toda la vida del cristiano es una vida de adoración. Por eso nuestras vidas necesitan ser íntegras. Por eso nuestras vidas, lo que cantamos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que adoramos, debe estar en relación con nuestra vida. Una vida de testimonio. Por eso de la palabra martiría, es la palabra griega que habla acerca de acercar nuestras vidas al Señor. De allí la palabra mártir. ¿Por qué? Porque la palabra se rinde. La palabra dice, la vida se rinde al Señor para mostrar lo que hay en cada uno de nosotros. El cuarto fundamento que tiene una iglesia modelo y que es lo que quisiéramos presentar en esta hora, cuando el apóstol Pablo va a dar algunas indicaciones sobre esa iglesia modelo, es el servicio. Y la palabra griega para esta oportunidad, para esta identidad, es la diaconía, es decir, el servicio, lo que podemos hacer para el Señor, para su gloria, es decir, lo que podemos decir para edificar la iglesia. Y siempre el servicio está dispuesto a ser humilde, siempre el servicio se hace por amor. El servicio es el gran ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó para que podamos ser diáconos. Nosotros somos diáconos, nosotros somos aquellos que sirven, somos aquellos que van sirviendo en el Evangelio, y por eso esta gran verdad, esta gran columna que tiene la iglesia modelo. Pero en quinto lugar, para cerrar esta idea de lo que es la proclama del Evangelio, de lo que es el discipulado, de lo que es la adoración, de lo que es el servicio, tenemos que cerrar con esta columna, la columna de la comunión. Muchos cristianos dicen, bueno, yo estoy bien en mi casa, yo leo en mi casa, yo oro en mi casa, pero el fundamento del Evangelio y de la iglesia modelo es que vivamos en comunión. La comunión, la palabra griega para esta ocasión es la koinonía, y sin comunión no se puede edificar la iglesia local. De manera que nos introducimos
a la última indicación que tiene el apóstol, nos introducimos a la última palabra de exhortación que tiene el apóstol, basados en la columnas diferentes que tiene la grandeza de la iglesia modelo para todos nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo va a indicar acerca de los consejeros, nos va a hablar de los consejeros. Es decir, dice la Biblia, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengan en mucha estima y amor por causa de la obra, tened paz entre vosotros. Es decir que lo primero que el apóstol Pablo nos va a enseñar de una iglesia modelo es que una iglesia modelo tiene hermanos que son reconocidos, hermanos que son espirituales, hermanos que tienen experiencias, hermanos que han trabajado en la obra, y esos hermanos van a ser, en primer lugar, reconocidos por toda la iglesia. Son los hermanos más espirituales, son los hermanos que han trabajado, son los hermanos que se han rendido, que se han consagrado. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, necesito que ustedes se reconozcan el trabajo que se ha hecho, los hermanos que los presiden, los hermanos que nos amonestan y que tengamos paz entre nosotros. Y acá se introduce un gran tema de la organización de la iglesia. La iglesia está organizada, el Señor es la cabeza, el Señor es la autoridad, pero el Señor ha delegado la autoridad en hermanos varones, en hermanos que son espirituales, en hermanos que han trabajado, en hermanos que van a recibir una responsabilidad. Y eso en la Biblia se llama ancianos, se llaman sobrevedores, se llaman pastores, se llaman presbíteros, se llaman obispos. Todos estos nombres son para las mismas personas que, trabajando en la viña del Señor, son aquellos que son responsables y encargados de poder guiar la obra. Esos hermanos no son que reciben un título, no es un título, sino que el pastorado es una función. El pastor debe tener olor a oveja. El pastor se reconoce por el trabajo que realiza. El pastor se reconoce porque verdaderamente ha entregado su vida y es un ejemplo para la grey. El pastor es aquel que ha rendido su corazón, ha rendido su vida para que el Señor lo use. Entonces este hombre espiritual, este hombre reconocido, este hombre con experiencia, este hombre que ha rendido su testimonio al Señor, dice el apóstol Pablo, hermanos, les ruego que ustedes reconozcan a estos hermanos que son espirituales, no tienen un título. ¿Por qué? Porque el pastorado es una obra, no es un título. El que desea, el que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, qué tremendo es poder decir, yo me puedo sentir más por esta posición, pero acá el apóstol Pablo dice, no, hermanos, reconozcamos a aquellos que están trabajando, reconozcamos a aquellos que nos presiden en el Señor, reconozcamos a aquellos que nos instruyen, esa es la palabra amonestar, es instruir, es indicar el camino, es decir cuál es el camino, es decir cómo seguir en el camino, es decir cómo corregir y volver al camino. Este es el trabajo de los hermanos que nos presiden, hermanos que trabajan, hermanos que nos amonestan. Qué importante es este trabajo, el de pastor, el de que guía la iglesia, el que alimenta las ovejas, el que está orando, que está intercediendo por ellas, el trabajo de controlar, el trabajo de disciplinar, el trabajo de alimentar. ¿Cuántas cosas hace la persona que trabaja
en la iglesia modelo. Y dice el apóstol, hermanos, cuando haya hermanos espirituales, cuando haya hermanos que trabajan, cuando haya hermanos que nos instruyen, cuando haya hermanos que nos presidan, les ruego los reconozcan entre ustedes. Y esto es muy importante dentro de la iglesia modelo, saber reconocer a aquellos hermanos que nos presiden y que nos guían. Y no solamente que los reconocen, sino que el apóstol da 2 pasos más y dice, tenerlos en mucha estima y tener paz entre vosotros. ¿Cuántos problemas ha habido en la iglesia cuando no se ha reconocido los hermanos que guían? ¿Cuántos problemas, cuánta falta de paz ha habido en la iglesia cuando no se ha reconocido los hermanos que nos presiden y nos amonestan? Pero aquí el apóstol dice, hay una iglesia modelo. Hay una iglesia que tiene un modelo extraordinario. Es la iglesia que tiene hermanos que trabajan, que presiden, que nos amonestan y nos enseñan y nos instruyen. Pero esos hermanos son reconocidos. Esos hermanos son tenidos en mucha estima. Y entonces la consecuencia de esto es que la iglesia está llena de paz. Que el Señor nos bendiga y bendiga a los pastores para que Dios levante pastores. Dios levante los hermanos que van a estar haciendo la obra. Y que esos hermanos sean de bendición. Y esos hermanos sean espirituales. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda tener este modelo de conducta que el apóstol Pablo va dejándonos en este primer paso. Pero el segundo paso es no solamente los consejeros, sino va a hablar de la comunión que debemos tener todos. Ya aquí va a hablar de todos, no solamente de aquellos que nos presiden, de aquellos que nos enseñan, de aquellos que nos amonestan, sino que va a hablar de todos. ¿Y a qué va a indicarnos? ¿Qué va a indicar el apóstol? Primero en los consejeros, después en la comunión. Dice también, rogamos hermanos, que amonesten a los ociosos. Otra traducción dice que amonesten a los que son indisciplinados, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes. Seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Aquí está la comunión plena, porque de unos para con otros es la indicación bíblica que aparece en muchos lugares de la Biblia. Sosteniendo los unos a los otros, orando los unos por los otros, alentando los unos por los otros, sirviendo los unos a los otros, orando los unos por los otros. Esta indicación bíblica es grande porque está en toda la Biblia y la iglesia modelo sigue este cuadro que dice sosteniéndonos unos a otros. Este cuadro que dice seguid lo bueno, lo uno para con los otros. Y siempre en un grupo, siempre en la iglesia va a haber personas que son indisciplinadas. Siempre en un grupo va a haber personas de poco ánimo. Siempre personas que son débiles. ¿Y cuánto necesitan de nosotros? ¿Cuánto necesitamos alentarnos los unos a los otros? Especialmente en un tiempo de adversidad, de muerte, de dolor, de angustia. ¿Cuántas veces la iglesia pasa por dolores? ¿Cuántas semanas sufrimos dolores y lágrimas? ¿Y cuántas veces necesitamos consuelo? Necesitamos el ánimo. Necesitamos que nos alienten y amonesten para seguir adelante. Qué extraordinaria que es la iglesia modelo, porque allí es un lugar donde siempre los hermanos están alentando los unos a los otros y para con todos. Qué importante que es esta indicación del apóstol para vivir en la comunión plena, completa, total de la iglesia modelo. Hermanos, necesitamos más misericordia. Necesitamos más personas que alienten, personas que sostengan a los débiles, que tengamos un encuentro permanente y seamos pacientes para con todos.
para poder seguir esta comunión tan grande, tan inmensa, tan extraordinaria que tiene la iglesia local, la iglesia modelo, la iglesia de la cual el apóstol Pablo está señalando, una iglesia en Europa, una iglesia que tuvo solamente 4 sábados al apóstol y sin embargo fue floreciente y sin embargo se fue multiplicando. ¿Por qué? Porque el modelo de la iglesia estaba en la Biblia y la iglesia siguió ese modelo. Nuestro desafío en esta hora, antes que el Señor vuelva, es volver al ejemplo de la Biblia, al ejemplo bíblico. Es decir, reconocer nuestros consejeros. Es decir, vivir en comunión. Pero en tercer lugar, la Biblia va a hablar acerca del culto que tenemos que tener cuando nos reunimos, cuando estamos juntos. El culto. Y el culto tiene 3 características muy importantes, va a decir el apóstol en el siguiente párrafo, dice versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que el culto, hermanos, debe provocar gozo en la vida del cristiano. Cuando nos reunimos, hay gozo. ¿Por qué? Porque dice, estad gozo, estad siempre gozosos. Esto es lo que Dios quiere. Estad siempre gozosos, estad orando. Qué importante que es la vida de oración. Es la vida que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Se establece el reino de su justicia, de su amor, de su paz, en medio de la congregación modelo. Cuando la iglesia se junta, cuando nosotros venimos al culto, y el culto comienza con gozo, es el culto que Dios quiere, porque estamos mostrando la salvación, la redención, y que somos aquellos que podemos adorar en espíritu y en verdad al Señor. Dice la Biblia, estad siempre gozosos. El gozo no es lo mismo que felicidad. Es decir, el gozo no depende de lo externo. La felicidad sí. La felicidad depende de lo que uno tiene. La felicidad depende de lo único que puede alcanzar, de lo que uno puede retener. La felicidad se termina cuando uno pierde lo que posee. Cuando uno gasta lo que tiene, se va a la felicidad, no tiene felicidad, pero el gozo es el sentido interno que lo provoca la presencia de Dios en el corazón. Y dice, cuando hay un culto, cuando la iglesia se reúne, cuando estamos unidos, lo primero que tenemos que hacer es estar gozosos. Y en segundo lugar dice, orad sin cesar. Porque es el momento permanente de oración, del temor de Dios, de la conciencia de la presencia de Dios permanente. Fíjese que en la iglesia que fue perseguida por el régimen comunista, fue una iglesia que necesitaba tener culto. Fue una iglesia que realmente necesitaba darle gracias a Dios por todo, porque esa era la voluntad de Dios, a pesar de ser perseguidos. A pesar de ser perseguidos, tenían una sola hoja de la Biblia y sin embargo de madrugada se juntaban para leer la Biblia. De allí la famosa iglesia subterránea. Tal vez usted ha leído. Y esa iglesia subterránea se reunía para poder leer una hoja de la Biblia. ¿Sabe qué tenía esa iglesia? Esa iglesia estaba llena de gozo. Esa iglesia estaba llena de oración. Esa iglesia daba gracias por todo, aunque no tenía nada. Y qué tremendo que es dar gracias por todo cuando uno no tiene nada. Cuando son pruebas, cuando son adversidades, cuando hay lágrimas, cuando hay dolor. Y sin embargo, cuando la iglesia se junta, se une, parece que el gozo es renovado en el corazón. Una noche entraron los soldados rusos con sus bayonetas para matar a todos los cristianos. Y cuando le apuntaron para matarlos a todos los cristianos, les dijeron, mire, vamos a darle una oportunidad que el que quiera renunciar a Cristo, el que quiera negar a Cristo, se pueda ir.
nosotros lo vamos a perdonar. Y así la gente comienza a llorar, la gente comienza a sentirse mal, quiere salir de ese lugar, no puede estar más allí. Y de repente comienzan a levantarse la gente para negar a Jesús y salir. No quieren morir, están asustados, están angustiados. Las fuerzas de la seguridad los han presionado y comienzan a salir hasta que finalmente quedan en aquel lugar, en aquella noche triste, de amargura, de dolor, solamente 5 personas en la iglesia modelo, que se acercan adelante, que van a dar sus vidas, que van a llorar, que van a entregar sus vidas, pero no quieren negar a Jesús. Entonces los soldados ponen sus bayonetas contra la pared y dicen: nosotros también somos cristianos, pero en esta noche queríamos orar solamente con los que están dispuestos a morir por Jesús. Que cuando vengamos al culto, hermanos, podamos darnos cuenta el gozo que provoca estar los hermanos juntos en comunión. La comunión provoca gozo, la comunión provoca vida eterna y bendición. Por eso es que es muy importante que la iglesia modelo se guíe, esté basada, esté en el culto, sabiendo que estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Pero la indicación del apóstol Pablo termina, no solamente con los consejeros, no solamente con la comunión, no solamente con el culto, sino que en cuarto lugar habla acerca del control que va a tener la iglesia modelo. ¿Qué control va a tener la iglesia modelo? Y dice acá: no apaguéis el espíritu. No menospreciéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno. Esta es la última indicación que va a dar el apóstol acerca de la iglesia modelo. Esta es la última indicación que el apóstol va a enseñar, es decir, qué es lo que nos guía, es decir, qué es lo que nos controla, qué es lo que nos controla, nos hace que nuestras obras sean obras para el cielo, qué es lo que hace que nuestras obras sean obras que cambien. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, la que provoca vida abundante en cada uno de nosotros, que viva la vida de Dios en nosotros. Qué extraordinaria una iglesia donde el Espíritu Santo no es apagado. Acá dice: no apaguéis el Espíritu. La idea del apóstol es que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Nosotros hemos tenido el fuego del Espíritu, nosotros hemos recibido el sello del Espíritu, pero en la medida que le demos lugar a ese Espíritu, el Espíritu va a obrar en nuestras vidas, va a provocar fruto, va a provocar llenura. Pero en la medida que nosotros desplacemos, apaguemos, ¿cómo podemos apagar al Espíritu? Cuando nuestra voluntad, cuando nuestro yo hace lo que quiere, cuando nuestro yo figura en vez del Espíritu de Dios. Ahora, cuando le damos lugar a ese Espíritu, dice la Biblia que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque dice: crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. En segundo lugar, dice: no menosprecien las escrituras, las profecías. Porque en aquel momento no estaba todo el canon, no estaba toda la profecía. Y la gente necesitaba rendir su vida a lo que los profetas, a lo que los enviados de Dios decían. Y además ellos necesitaban tener un espíritu de discernimiento para examinarlo todo y retener lo bueno. Qué hermoso es poder tener una iglesia modelo que hable de los consejeros, que hable de la comunión, que hable del culto,
que hable del control que tiene la iglesia, para terminar con estas palabras. Y el Dios de paz, ese Dios que es el Dios que ha traído paz al corazón del creyente. Dice la Biblia, los santifique por completo. Es decir, nos aparte del mal completamente, y acá está todo vuestro ser. Acá está el ser tripartito. Nosotros somos seres tripartitos. El alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Para qué? Para guardarlos. Quiere el Señor guardarnos. De una manera que no tenga nada que decir. De una manera que sea irreprensible hasta el día glorioso que venga el Señor Jesucristo a buscar a su pueblo. Que la iglesia modelo sea tu iglesia, hermano. Que la iglesia modelo sea mi iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, la que tenemos que administrar en esta hora, y que podamos ser de bendición a todos aquellos que están esperando de nosotros ver que somos una iglesia modelo. Que el Señor nos bendiga.